El aire en la academia Kudo se volvió pesado. El tiempo se detuvo. Pero yo seguía consciente. Miré a mi alrededor. Las figuras de todos los demonios, ángeles y caídos se quedaron inmóviles. No respiraban. No parpadeaban. Pero yo sí. Y no era el único. Michael, Azazel, Circex, Serafaya, Grafia, Issei, Balí, Xenobia e Irina también podían moverse. Grafia frunció el ceño, analizando la situación. A mi lado, Issei apretó los puños. ¿Qué diablos está pasando? Es Gasper. Volteamos hacia Balí, quien tenía una expresión aburrida. Su Sacred Gear fue forzado a activarse. Michael estrechó los ojos. ¿Forzado? Azazel sonrió con diversión. Alguien lo está usando como un juguete. Afuera aparecieron magos vestidos con túnicas negras, lanzaban hechizos. Voy a buscar a Gasper. Mi tono no fue una sugerencia, fue una afirmación. Circex asintió lentamente. Hazlo. No esperé más. Desaparecí. Corrí a través de los pasillos. Las sombras de los magos intentaban atacarme, pero para cuando se daban cuenta de mi presencia, ya estaban muertos. No perdí tiempo con ellos, hasta que finalmente llegué a una habitación oculta. Y ahí, en el centro del círculo mágico, estaba Gasper, temblando. Sus ojos brillaban con poder incontrolable, pero lo más preocupante era el hechizo que lo mantenía bajo control. Me acerqué sin dudar. Giancarlo. No te acerques. Ignoré su advertencia y me arrodillé frente a él. Levanté mi muñeca y la corté con mi propia fuerza. La sangre goteó sobre su rostro, y cuando tocó sus labios, los sellos mágicos se destruyeron al instante. Los ojos de Gasper se abrieron con sorpresa. El tiempo volvió a la normalidad. Los demonios y ángeles recuperaron el movimiento. Los magos, que antes tenían ventaja, ahora estaban en problemas. Las tres facciones contraatacaron al mismo tiempo. Explosiones, láseres de luz, hechizos destruyendo paredes. El caos absoluto llenó la Academia Kudo. Pero en medio de la batalla, algo cambió. Balí se rió, y su aura se hizo más intensa. Con un solo movimiento, Balí se elevó en el aire. Todos se giraron para mirarlo. Su expresión ya no era la de un simple espectador, era la de un hombre que había esperado este momento. Creo que es hora de que todos sepan la verdad. Michael frunció el ceño. ¿Qué intentas decir, Balí? Balí sonrió con arrogancia. Que no estoy de su lado, señaló su propio pecho. Soy descendiente del primer Satán y parte de la Brigada del Caos. El silencio fue inmediato. Azazel cerró los ojos por un momento. Así que finalmente lo dices en voz alta. Rías se puso en guardia. ¿Por qué? Balí se encogió de hombros. Porque quiero más que una simple paz. Quiero ver hasta dónde puede llegar mi poder, pero luego se giró hacia Issei. Su sonrisa se volvió más afilada. Y para eso, necesito provocarte. Su aura se disparó. Voy a matar a tus padres. Los ojos de Issei se abrieron con shock. ¿Qué dijiste? Balí sonrió con diversión. ¿Te duele, Issei? ¿Puedes sentir la rabia? El Boosted Gear brilló con una luz roja intensa, y en ese instante, Issei cargó contra Balí. Los dos chocaron en el aire. Cada golpe desgarraba el cielo. Cada choque hacía temblar la academia. Pero esta vez, Balí no tenía el control absoluto, porque Issei había cambiado, gracias a mi entrenamiento. Sus puños eran más rápidos. Su resistencia era mayor. Balí sonrió emocionado. Eso es, Issei. Dame más. Pero cuando el Boosted Gear alcanzó su punto máximo, Issei lo aplastó con un golpe directo al rostro. ¡Bam! Balí se estrelló contra el suelo con brutalidad. Y por primera vez, perdió. Balí se levantó con dificultad. Miró a Issei con sorpresa. Ganaste. No había ira en su voz, solo una extraña satisfacción. Michael dio un paso adelante. Balí Lucifer. Estás bajo arresto. Pero antes de que pudieran reaccionar, un círculo mágico apareció bajo Balí. Una voz femenina y tranquila resonó en el aire. Aún no es el momento. Y en un instante, Balí desapareció, dejando solo una cosa en claro. La Brigada del Caos apenas estaba comenzando. La batalla contra Balí había terminado, pero en los corazones de muchos, la verdadera lucha apenas comenzaba. El sol comenzaba a ocultarse sobre la Academia Kudo. Los restos de la batalla todavía estaban frescos en la memoria de todos. Pero para Issei, lo que más se repetía en su mente era el momento en que derrotó a Balí. Lo había logrado. Había vencido a alguien que parecía inalcanzable. Pero en su interior, no se sentía como un héroe, porque sabía la verdad. Si no hubiera sido por Giancarlo, nunca habría llegado tan lejos. Con ese pensamiento en mente, decidió buscarme. Te encontró en la azotea de la academia. Como siempre, observando la ciudad en silencio. Issei se acercó con paso decidido.
Giancarlo, no me giré de inmediato. Solo hable. Ganaste. Issei apretó los puños. Sí, pero sé que no fue solo por mí. Me giré lentamente, mirándolo con calma. ¿Y eso te molesta? Issei dudó por un momento. No sé, su expresión se volvió seria. Solo sé que quiero entender más sobre lo que significa ser fuerte. Me crucé de brazos, observándolo en silencio. Issei continuó. Tú eres diferente a todos los que he conocido. No luchas por poder, ni por un bando. No buscas reconocimiento. Me miró directamente. Entonces, ¿qué es lo que te impulsa? Silencio. Y luego. Hable. El deseo de vivir bajo mis propios términos. Issei se quedó en silencio, procesando mis palabras. Finalmente, asintió. Entonces, quiero aprender a hacer lo mismo. No sonreí, pero en mi mirada había respeto. Issei había cambiado. Y eso era suficiente por ahora. Mientras Issei hablaba conmigo, Rias y Sona estaban en sus propias luchas internas. Cada una en su respectivo territorio. Cada una procesando una realidad innegable. Rias estaba en su oficina del club de ocultismo. Su mirada estaba perdida en la nada. Las palabras de Giancarlo seguían resonando en su mente. No quiero involucrarme más en su mundo. Cerró los ojos con frustración. TCH. Siempre había creído que podía convencer a cualquiera. Que podía hacer que las personas quisieran estar a su lado. Pero esta vez había fallado. Por primera vez, se dio cuenta de lo dependiente que había sido. Y eso era difícil de aceptar. Pero no podía cambiar la realidad. Así que solo le quedaba una opción. Hacerse más fuerte. Por sí misma. Sin depender de alguien más. Y en su corazón sabía que tenía razón. Sona estaba en su oficina, con Tsubaki a su lado. En su escritorio había documentos, informes y análisis de estrategias. Pero su mente estaba atrapada en un solo pensamiento. No puedo controlarlo. No puedo influenciarlo. No puedo hacer nada contra él. Sus dedos temblaron levemente sobre la mesa. Pero respiró hondo y cerró los ojos. No podía permitirse el lujo de quedarse atrapada en el miedo. Si Giancarlo no iba a ser parte de este mundo, entonces ella debía adaptarse. Debía encontrar una nueva estrategia. Porque ahora sabía que no podía depender de él. Y aunque eso la frustraba, también la motivaba. Esa noche, cada persona procesó la realidad a su manera. Issei aceptando su crecimiento. Rias luchando contra su orgullo. Sona buscando una nueva estrategia. Y yo observando desde las sombras. Porque, al final del día, mi destino no estaba ligado al de ellos. Y eso los obligaba a crecer por sí mismos, les gustara o no. El sol iluminaba las ventanas del aula. El murmullo de los estudiantes llenaba el ambiente. Pero para mí, era solo otro día normal, hasta que Aika decidió cambiar eso. Aika se giró hacia mí con su típica sonrisa juguetona. Oye, Giancarlo, no aparté la vista de mi cuaderno. ¿Qué? Ella apoyó un brazo en su pupitre y me miró con curiosidad. Mañana comienzan las vacaciones, ¿tienes algún plan? Seguí escribiendo por un segundo antes de responder. No, Aika parpadeó, sorprendida. Pero su sorpresa rápidamente se convirtió en emoción. Perfecto. Entonces ven conmigo. Me detuve. Finalmente, levanté la mirada. ¿A dónde? Ella sonrió con picardía. A pasar tiempo conmigo, obvio. Algunos estudiantes cercanos escucharon y voltearon con interés. Murayama y Katase se rieron en voz baja. Aika, ¿acaso estás invitando a un chico a salir así de fácil? Aika se encogió de hombros. ¿Y qué? Es Giancarlo, no creo que le moleste. Me mantuve en silencio por un momento. Y luego, sin dudarlo, respondí. Está bien. Aika parpadeó. ¿Eh? Se inclinó hacia adelante. ¿Así de fácil? Sin hacer preguntas ni poner excusas. Sí. ¿No te da curiosidad a dónde vamos? No. Aika me miró fijamente. Y luego, sonrió con satisfacción. Interesante. Pero antes de que pudiera decir algo más, el profesor entró al aula. Muy bien, chicos, tomen asiento. Aika se acomodó en su silla, aún con una sonrisa divertida en su rostro. Y mientras la clase comenzaba, yo me pregunté qué diablos acababa de aceptar. Pero ya era tarde para arrepentirme. El sol de la mañana iluminaba la ciudad. Era un día perfecto para relajarse. Y yo tenía una cita con Aika. No sabía exactamente qué tenía planeado. Pero una cosa era segura. No iba a aburrirme. Me encontré con Aika en una calle comercial. Llevaba un conjunto casual, shorts de mezclilla, una blusa holgada y sandalias negras. Sonreía con su habitual energía. Llegaste a tiempo. Asentí con calma. No veo la necesidad de llegar tarde. Ella se rió suavemente.
cierto, no eres del tipo que hace esperar a una chica. Caminamos juntos, observando los alrededores. La ciudad estaba tranquila. Por una vez, no había caos, peleas ni amenazas sobrenaturales. Solo dos personas disfrutando su día. Pero entonces, Aika decidió divertirse. Aika se detuvo frente a un escaparate. Era una tienda de ropa. Pero en la parte inferior, había una sección de sandalias expuestas. Ella sonrió con picardía. Oye, Giancarlo, me crucé de brazos. ¿Qué? Ella señaló las sandalias. ¿Te gustan? Mis ojos se estrecharon ligeramente. Sabía a dónde quería llegar. Ella lo sabía también. Pero en lugar de evitarlo, decidí enfrentarla directamente. La miré fijamente. Y luego, hablé con total calma. Sí, Aika parpadeó. ¿Eh? Antes de que pudiera responder, continué. Te quedan bien. Mi mirada bajó levemente. Especialmente esas, y las que usaste en nuestra primera cita. Silencio absoluto. Por primera vez, Aika pareció sorprendida. No porque no lo sospechara, sino porque no esperaba que lo dijera tan directo. Pero su sorpresa rápidamente se convirtió en diversión. Se cruzó de brazos y sonrió. Así que lo admites. Asentí sin dudar. No tiene sentido negarlo. Aika se mordió el labio inferior, disfrutando el momento. Y luego, levantó ligeramente uno de sus pies, girándolo levemente para mostrarlo mejor. Así, sabía lo que estaba haciendo. Y lo peor, lo hacía bien. Pero no iba a darle el placer de verme incómodo. Así que simplemente la miré con indiferencia. Sí, Aika rió en voz alta. Ja 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 ja. Dios, me encantas. Pero en su sonrisa, había algo más. Algo que ni siquiera ella esperaba sentir. Porque en ese momento, se dio cuenta de que realmente disfrutaba estar contigo. Y no solo para molestarte, sino porque, de alguna manera, eras diferente a cualquier otra persona que conocía. Después de ese pequeño intercambio, seguimos caminando como si nada. Pero algo había cambiado en el aire. No lo mencionamos. No lo discutimos. Pero ambos lo sabíamos. Ese día, no solo nos habíamos acercado más. Algo nuevo había comenzado entre nosotros. Y aunque ninguno lo admitiría todavía, era inevitable. El día transcurrió con tranquilidad. Pero Aika no dejó de jugar conmigo. Después de nuestra conversación sobre sus sandalias, Aika decidió llevarlo un paso más allá. Cuando caminábamos por las calles, hacía pausas innecesarias para ajustar sus sandalias. Cuando nos sentamos en un café, cruzaba las piernas lentamente, asegurándose de que lo notara. Y cada vez que atrapaba mi mirada, sonreía con satisfacción. ¿Te gusta lo que ves, Giancarlo? No me inmuté. Solo estaba observando tu nivel de dedicación. Ella rió suavemente. ¿Dedicación? Asentí. Claramente, te esfuerzas mucho en llamar mi atención. Aika parpadeó sorprendida. No porque no lo supiera, sino porque no esperaba que lo dijera tan directo. Finalmente, se rió de nuevo. Definitivamente eres diferente a los demás. Pero esta vez, su sonrisa no era solo de burla. Había algo más en su mirada. Algo que ni siquiera ella terminaba de entender. La noche cayó sobre la ciudad. Las luces se encendieron, dándole un brillo especial a las calles. Después de un rato caminando, nos detuvimos en un mirador. Aika se apoyó en la baranda, observando la ciudad iluminada. Es hermoso. Me crucé de brazos. Sí. Ella me miró con curiosidad. Pero apuesto a que tú tienes una vista mejor. Sabía a qué se refería. Y fue en ese momento que se me ocurrió la idea. ¿Quieres verla desde arriba? Aika frunció el ceño, confundida. ¿A qué te refieres? Di un paso adelante y me incliné levemente. Te llevaré volando. Su expresión se quedó en blanco por un momento. ¿Es en serio? Sí. Aika parpadeó varias veces. Luego, lentamente, una sonrisa se formó en su rostro. De acuerdo. No había duda en su voz. Solo emoción. Me giré, ofreciéndole mi espalda. Sujétate. Aika no dudó. Se aferró a mis hombros y rodeó mi cintura con sus piernas. Podía sentir su cuerpo presionando contra el mío. Pero ignoré la sensación y despegamos. El viento golpeó su cabello cuando nos elevamos sobre la ciudad. Las luces se extendieron bajo nuestros pies, como un mar de estrellas artificiales. Aika jadeó con asombro. Dios, esto es increíble. Sonreí levemente. Pero aún no había terminado. Toma. Saqué mi teléfono y le pasé mis audífonos. Ella me miró, curiosa. ¿Qué es esto? Escucha. Aika se colocó los audífonos. Y entonces, la música comenzó.
Wildflower. Las primeras notas llenaron sus oídos. La melodía suave pero poderosa se mezcló con la brisa nocturna. La voz de habló de sueños, luchas y libertad. Aika cerró los ojos por un momento. Dejó que la música se fundiera con el viento, con la vista, con la sensación de volar. Por primera vez en todo el día. No dijo nada, solo se dejó llevar. Y en ese instante, algo cambió, no solo para ella, también para mí, porque, sin darnos cuenta, este momento quedaría grabado en nuestras memorias para siempre. El sol de la tarde iluminaba las calles de la ciudad, nuestra tercera salida, pero esta vez, algo se sentía diferente. Cuando me encontré con Aika, esperaba su típica sonrisa traviesa, esperaba que hiciera algún comentario burlón o provocativo, pero cuando la vi, no lo hizo. Llevaba una falda ligera y una blusa fresca, y, como siempre, sandalias. Pero en su mirada, había algo distinto. Nos quedamos en silencio por un momento. Finalmente, hablé. ¿Todo bien? Aika parpadeó rápidamente. ¿Sí? Sí, claro. Su respuesta fue rápida. Demasiado rápida. No insistí, pero lo noté, porque Aika no sabía cómo actuar conmigo hoy. Y eso era interesante. Caminamos por la ciudad, explorando diferentes lugares. Esta vez ella no jugó conmigo como antes. No ajustó sus sandalias innecesariamente. No intentó provocarme con miradas o gestos. Solo caminó a mi lado. Por momentos, parecía querer decir algo, pero se detenía antes de hablar. Finalmente, decidí romper el silencio. No eres la misma de siempre. Aika se tensó levemente, pero luego suspiró, y sonrió, aunque esta vez no era su sonrisa burlona, era una sonrisa diferente. No sé qué me pasa, admitió finalmente. Se giró para mirarme. Ayer fue especial. Sus manos jugaron con la tela de su falda. Nunca había experimentado algo así. Nunca había sentido algo así. No respondí de inmediato, pero la miré con atención, porque por primera vez, Aika estaba siendo completamente sincera. Aika suspiró. Siempre pensé que era buena leyendo a las personas. Siempre supe cómo jugar con la gente, cómo hacerlos reaccionar. Se cruzó de brazos y miró al cielo. Pero tú. Me miró directamente. Eres diferente. Sus ojos brillaban con algo que ni ella podía describir. Y eso me gusta, pero también me confunde. Silencio. Y entonces, sonrió suavemente. Supongo que solo tendré que acostumbrarme. Caminó un poco más adelante, y luego me miró de reojo. ¿Quieres un helado? No dije nada, pero caminé a su lado, sin presiones, sin juegos, solo disfrutando el momento, porque algo estaba cambiando entre nosotros, y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos lo sabíamos. El calor del verano golpeaba la ciudad, era el momento perfecto para ir a la piscina, pero esta vez, yo fui el que hizo la invitación. Cuando llamé a Aika para invitarla, se sorprendió un poco. ¿Tú invitándome a salir? ¿Y a la piscina? Su tono era burlón, pero en su voz había un toque de emoción. No es gran cosa. Oh, claro, claro. Para nada suena como que quieres verme en traje de baño. Rodé los ojos. Nos vemos en una hora. Colgué antes de que pudiera seguir molestándome, pero estaba seguro de que tendría su venganza en persona. Llegamos a la piscina y nos dirigimos a los vestidores. Me quité la camisa sin pensarlo mucho, pero cuando salí, noté algo. Aika se quedó mirándome. No disimuló. Su mirada recorrió mis abdominales, mis brazos, mi pecho. Podía ver el leve rubor en su rostro, pero antes de que pudiera reaccionar, decidí atacarla primero. Sonreí con diversión. ¿Te gusta lo que ves? Aika parpadeó rápidamente. No es lo que parece. Su reacción fue demasiado rápida, demasiado nerviosa. Definitivamente la había atrapado. Me acerqué un poco más, disfrutando de la situación. No te preocupes. Es normal admirar la perfección. Aika abrió la boca en incredulidad. Perfección. Eres un maldito egocéntrico. ¿Lo soy? ¿Sí? Pero cuando trató de apartar la mirada, sus ojos volvieron a mi pecho por un segundo. Sonreí, porque por primera vez, Aika Kiryu estaba en desventaja. Después de un rato, Aika pareció recuperar la compostura. Nos sentamos en unas tumbonas junto a la piscina, y fue entonces cuando ella contraatacó. Oye, Giancarlo. ¿Qué? Ella sacó una botella de bloqueador solar. ¿Me ayudas con la espalda? Sabía lo que estaba haciendo. Era su forma de vengarse, de ponerme en una situación incómoda. Pero en lugar de negarme, acepté de inmediato. Claro. Aika parpadeó. ¿Eh? Date la vuelta. Ella dudó por un momento.
Pero finalmente se giró y bajó un poco los tirantes de su bikini. Me puse detrás de ella y vertí un poco del bloqueador en mis manos. Y entonces aproveché la oportunidad. Mis manos se deslizaron lentamente por su espalda, pero en lugar de solo extender el bloqueador, comencé a masajearla con precisión. Mis dedos presionaron suavemente los puntos de tensión, los hombros, la parte baja del cuello, la zona lumbar. Aika se quedó en silencio, pero su cuerpo se relajó casi de inmediato. Un leve suspiro escapó de sus labios. Oh, eso es. Se interrumpió a sí misma, porque se dio cuenta de lo que acababa de hacer, y cuando miró hacia atrás, yo estaba sonriendo. ¿Te gusta lo que sientes? Aika se mordió el labio, frustrada. Maldito. Pero no dijo nada más, porque aunque odiaba admitirlo, le gustó. Y lo peor, yo lo sabía. Después del masaje, decidimos meternos a la piscina. Aika, queriendo recuperar su orgullo, me salpicó agua en la cara, pero en lugar de ignorarlo, le devolví el doble. Oye, eso no es justo. Tampoco lo fue tu plan con el bloqueador. Ella buzó, pero sonrió. Pasamos el rato jugando en el agua, sin preocupaciones. Por un momento, todo lo demás desapareció. No había demonios, no había ángeles, no había batallas ni conflictos. Solo Aika y yo, disfrutando de algo simple, algo que se sentía real. Y mientras la veía reír en el agua, me di cuenta de algo, quizás sin notarlo. Ya no estaba jugando con ella, quizás sin darme cuenta. Realmente disfrutaba su compañía, y esa idea era aún más peligrosa que cualquier enemigo. El sol estaba por ocultarse cuando llegamos al karaoke. Era una salida grupal, una oportunidad para relajarnos. Pero algo no encajaba. Y esa era Aika. Desde el momento en que nos reunimos, Aika trató de actuar normal. Bromeó con Katase y Murayama. Molestó a Issei y a sus amigos pervertidos. Pero conmigo, era diferente. Cada vez que nos cruzábamos la mirada, ella la desviaba rápidamente. Cada vez que me hablaba, parecía un poco más nerviosa. Incluso cuando se sentó, eligió un lugar entre Katase y Murayama en lugar de estar cerca de mí, como usualmente hacía. Lo noté, y decidí no decir nada. Por ahora, entramos en la sala privada y cada quien empezó a elegir sus canciones. Issei, con su energía habitual, tomó el micrófono primero. Voy a empezar. Escuchen mi poder. Cantó una canción de rock japonés, con un entusiasmo que superaba su talento. Matsuda y Motoama lo siguieron, desafinando horriblemente, pero divirtiéndose. Asia cantó algo más suave y dulce, lo que hizo que todos se relajaran. Katase y Murayama hicieron un dueto, riéndose mientras intentaban seguir el ritmo. Aika no cantó, solo escuchaba, bebía de su vaso y miraba hacia otro lado cuando sentía mi presencia. Definitivamente estaba evitando algo. Y cuando llegó mi turno, decidí empeorarlo. Me levanté y tomé el micrófono. Elegí mi canción sin decir nada. Cuando la música comenzó, la atmósfera cambió. Tato, Spanish versión, Gets el ritmo lento, la letra profunda. Desde la primera línea, todos dejaron de hablar. Pero la única persona que realmente me importaba en ese momento era Aika. Mis ojos se posaron en ella. No la aparté, no la dejé escapar. Y aunque ella intentó no mirarme, falló. A medida que cantaba, la expresión de Aika cambió. Primero, sorpresa, luego, confusión, y finalmente, algo más profundo, cuando la letra hablaba de recuerdos, sentimientos que no podían ignorarse. Sus dedos jugaron con su cabello. Su pie se movió nerviosamente bajo la mesa, y cuando la canción hablaba de alguien que dejaba una marca imposible de borrar, Aika tragó saliva, porque, en el fondo, sabía que le hablaba directamente a ella, y eso la aterraba. Ya no me importan los demás, cuando realmente quiero amar. Lo que me importa eres tú, te llevaré como un tatú, porque aunque pueda doler, yo sobre el fuego andaré. Lo que me importa eres tú, te llevaré como un tatú, con toda calma me lo tomaré, aunque en tus manos esté lo único que aún me queda. Si hay violines, si hay ángeles, si hay estrellas, baby, ahí estaré. Ya no me importan los demás, cuando realmente quiero amar. Lo que me
Cuando terminé, todos se quedaron en silencio por un momento. Murayama fue la primera en reaccionar. Wow, eso fue intenso. Issei asintió con una sonrisa. Hermano, tienes talento para esto. Katase miró a Aika con curiosidad. Oye, Aika, ¿estás bien? Aika se sobresaltó. ¿Sí? Sí, claro. Pero su voz fue demasiado alta, demasiado rápida. Katase la miró con sospecha, pero no dijo nada más. Y yo sonreí levemente, porque, finalmente, las cosas estaban claras. Aika podía intentar ignorarlo, podía actuar como si nada pasara, pero la verdad era evidente. Algo había cambiado, y ya no había vuelta atrás. El sol de la mañana se filtraba por la ventana. Aika abrió los ojos lentamente. Por un momento, todo parecía normal, pero luego recordó la noche anterior, y su pecho se sintió extraño. Aika se sentó en su cama, despeinada y aún en pijama. Llevó una mano a su rostro y suspiró. Fue solo una canción. Susurró para sí misma. No significa nada, pero incluso al decirlo en voz alta, sonaba falso. Cuando llegó a la escuela, decidió actuar como siempre. Buenos días, chicos. Se acercó a Katase y Murayama, riendo como de costumbre, pero cuando sus ojos me encontraron en el aula, algo dentro de ella se revolvió. Mi expresión era tranquila como siempre, pero esta vez parecía que sabía algo, y eso la puso nerviosa. Aika desvió la mirada rápidamente, pero Katase notó algo. Aika, ¿por qué te ves tan rara? Murayama arqueó una ceja. Sí, normalmente serías la primera en molestar a Giancarlo, pero hoy ni siquiera le has dicho nada. Aika se tensó, y fue ahí cuando cometió un error. ¿Qué dices? Claro que sí. Mira. Se giró hacia mí apresuradamente, y sin pensar, soltó la primera broma que se le ocurrió. Oye, Giancarlo, ¿sigues obsesionado con mis sandalias o ya lo superaste? Murayama y Katase se miraron entre ellas, sorprendidas, porque Aika se había delatado sola. Y lo peor de todo, yo sonreí, no respondí de inmediato, solo me giré lentamente y la miré, fijamente, con calma, con seguridad. Aika sintió un escalofrío, porque por primera vez, ella estaba en desventaja. Finalmente, sonreí con diversión. ¿Tú sigues pensando en eso? Aika parpadeó. Mi tono fue relajado, pero afilado. Parece que te afectó más de lo que pensaba. Murayama y Katase contuvieron la risa. Oh, Aika, caíste directo en su trampa. Aika sintió su cara arder, por primera vez en su vida. Había perdido en su propio juego, y lo peor de todo, era que yo lo sabías. El resto del día, Aika intentó actuar normal, pero cada vez que me miraba, cada vez que recordaba mi voz cantando, cada vez que recordaba cómo la había mirado, su corazón latía más rápido, y al final del día, cuando se encontró sola en su habitación, ya no pudo evitarlo más. Se sentó en su cama, abrazando una almohada, y en voz baja, finalmente lo admitió. Estoy jodida, porque ya no era un simple juego, ya no era solo una atracción pasajera, ahora era algo más, y eso la aterraba. El almuerzo en la Academia Q solía ser un momento de descanso, pero hoy se convirtió en algo mucho más interesante. Todos estábamos reunidos en la mesa del almuerzo. Aika, Katase, Murayama, Issei, Asia, Matsuda, Motoama y yo. Todo parecía normal. Hasta que Issei habló. Oye, Giancarlo. Levanté la mirada. ¿Qué? Issei sonrió con picardía. Últimamente te veo mucho con Aika. Aika, que estaba bebiendo su jugo, casi se atraganta. Cállate, pervertido. Matsuda se rió. No lo niegues, Aika. Desde el karaoke actúas raro. Motoama ajustó sus lentes. Eso es verdad. Has estado más callada cuando él está cerca. Katase y Murayama se miraron entre ellas y sonrieron. Ahora que lo mencionan, Asia ladeó la cabeza, curiosa. Aika y Giancarlo están juntos. El ambiente se tensó. Aika se sobresaltó. No. No es eso. Pero su reacción fue demasiado exagerada, y eso hizo que todos sospecharan aún más. Para evitar más preguntas, Aika intentó desviar el tema. Ya dejen de decir tonterías. Mejor hablemos de otra cosa. Asia parpadeó. Bueno, en ese caso, hay algo que siempre me ha preguntado. Todos la miramos. ¿Cómo se sabe cuando lo que sientes por alguien es amor verdadero y no solo una emoción pasajera? El grupo se quedó en silencio. Era una buena pregunta. Y justo ahí, decidí intervenir. El amor es más complejo de lo que la gente cree. Todos me miraron con atención, incluso Aika. Apoyé los codos sobre la mesa.
Primero, hay que entender que el amor no es solo una emoción. Es una decisión, una construcción basada en la compatibilidad, el compromiso y la admiración mutua. Asia asintió, interesada. Entonces, ¿cómo se diferencia del enamoramiento? El enamoramiento es idealización. Solo ves lo bueno en la otra persona y crees que es perfecta. El amor real, en cambio, es aceptar a alguien con sus defectos y seguir eligiéndolo. Issei se rascó la cabeza. Eso suena complicado. Sonreí levemente. Lo es. Por eso muchas relaciones fracasan. La gente se confunde con la emoción del momento y no se pregunta si realmente está conectada con la otra persona. Si alguien quiere saber si realmente ama a alguien, debe hacerse dos preguntas. Todos se inclinaron un poco, intrigados. 1. ¿Por qué me enamoré de esta persona? 2. ¿Qué conozco de ella para justificar este sentimiento? Aika se quedó inmóvil, pero no fui el único que lo notó. Kata se sonrió con picardía. Eso es interesante, Aika, ¿qué opinas? Aika dio un leve respingo. ¿Eh? Yo. Murayama se unió a la provocación. Sí, dinos, ¿cómo responderías esas preguntas? Aika frunció el ceño, evitando mirarme. No sé, no tengo por qué responder algo así. Oh, Murayama sonrió. ¿Te pone nerviosa? ¡No! Pero su tono la delató. La conversación siguió por unos minutos más. Pero la atmósfera entre Aika y yo era diferente. Incluso después de que todos dejaron el tema, ella seguía distraída. Y mientras el almuerzo terminaba, supe que esta charla había dejado una huella en ella. Porque ahora, no solo tenía que enfrentar sus propios sentimientos, también tenía que preguntarse si realmente sabía la respuesta a esas dos preguntas. Y eso era algo que no podía ignorar. Aika se recargó contra su casillero, suspirando. El almuerzo había terminado hacía horas. Las clases estaban por finalizar. Pero en su mente seguía escuchando su voz. 1. ¿Por qué me enamoré de esta persona? 2. ¿Qué conozco de él para justificar este sentimiento? Maldición. ¿Por qué esas preguntas no salían de su cabeza? Durante el resto del día, intentó no pensar en ello. Se distrajo con Katase y Murayama. Se rió con sus bromas. Coqueteó con otros chicos por diversión. Pero en su interior, nada de eso funcionó. Cada vez que intentaba alejar ese pensamiento, volvía con más fuerza. Y lo peor era que cuando me veía en el aula, tranquilo como siempre, su pecho se apretaba, como si su propio cuerpo ya supiera la respuesta que su mente no quería aceptar. Cuando llegó a casa, se dejó caer sobre su cama. Se cubrió la cara con una almohada y soltó un gruñido frustrado. No puede ser. Su respiración era irregular. Su corazón latía más rápido de lo normal. Finalmente, se obligó a pensar con claridad. ¿Por qué me enamoré de esta persona? Abrió los ojos lentamente. No me he enamorado, ¿verdad? Pero su voz sonó insegura. Eso la asustó aún más. Intentó analizarlo lógicamente. ¿Qué tenía Giancarlo que lo hacía diferente a los demás? Era fuerte, pero había visto a muchos tipos fuertes. Era inteligente, pero había conocido a otros que también lo eran. Era frío y directo. Y sin embargo, se sentía extrañamente segura con él. Lo que la confundía no era solo su actitud o su forma de ser. Era la sensación de que, cuando él la miraba, todo lo demás dejaba de importar. Y eso era algo que nunca antes había sentido con nadie. Aika se cubrió los ojos con la mano. Mierda. Porque en ese momento, finalmente lo supo. No podía seguir negándolo. No podía seguir evitándolo. Yo le gustaba. Y no era un simple juego. Era real.